Feliz día, hoy de nuevo reunidos para compartir la palabra de Dios de este día. Vamos a compartir la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas cirenenses que al llegar a Antioquia comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquia. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquia. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquia fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su pueblo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas, Egipto y Babilonia. Alaban al Señor, los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos que han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación del templo. Era invierno. Jesús paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo no vas a tener suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: yo se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y es el superior de todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este evangelio, nos dice que se le acercaron los judíos y le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús le respondió y le dijo el Señor: yo se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Y ahí Jesús le estaba respondiendo, no con palabras, sino con hechos. Por lo tanto, por eso le dice Jesús: pues ustedes, ¿qué piden? Han visto muchas veces
y todavía no quieren creer. Con razón Jesús les dijo, tienen ojo y no quieren ver, tienen oídos y no quieren escuchar. Por lo tanto, cuando uno vive así, de esa manera, como los judíos, pues ellos, como dice cuando le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso? ¿Eres tú o no eres tú el Mesías? Cuando uno vive así, de esa manera, con poca fe, con poca confianza al Dios de la vida, vamos a vivir y a tener la actitud de los judíos, así como suspenso. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? Y la persona vive en ese suspenso, porque es verdad que a veces el Señor hace silencio, pero ese silencio que hace el Señor lo hace para que ustedes y yo vayamos creciendo. Ese silencio que el Señor hace es para que ustedes y yo nos compenetremos más con Él. Ese silencio que el Señor hace es para que ustedes y yo tengamos más confianza en el Dios de la vida. Por lo tanto, ese silencio nos debe llevar a encontrarnos con Jesús y a crecer más en la fe. Pero cuando vivimos en ese suspenso, ese silencio nos puede llevar a una desesperación. Ese silencio nos puede llevar a nosotros a entristecernos, a debilitarnos en la fe y volver de nuevo a bajar la guardia en la fe. Por eso, nosotros no debemos tener la actitud de estos judíos que le preguntaron a Jesús, ¿no vas a tener en suspenso, eres o no eres el Mesías? Y Jesús ya le había respondido esa pregunta. ¿Y qué más pedían? Se le había respondido con hechos, con obras, que ellos pudieran testimoniar, que ellos pudieran ver, hasta que pudieran tocar. Y más de eso todavía pregunta si es el Mesías. Muchos de ellos vieron a Jesús cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces. 2 veces hizo ese milagro y todavía pregunta, ¿eres tú o no eres tú el Mesías? Muchos de ellos vieron a Jesús hacer otros milagros portentosos. Cuando resucitó a Lázaro en Betania, que llevaba 4 días de muerto, un milagro portentoso. Y todavía le pregunta, ¿eres tú o no eres tú el Mesías? ¿O es que nos vas a tener en suspenso? Pues hermanos, nosotros en la vida tenemos 2 actitudes. Si vivimos como los judíos, así como en suspenso, pues tenga la seguridad que nuestra fe se va a debilitar y hay el peligro hasta que perdamos nuestra fe en el camino de nuestra vida. Pero si vivimos nuestra vida mirando las obras del Señor, contemplando el cielo, mirando la creación, obra que es obra de Dios, cuando miramos lo que hay a nuestro alrededor, que es obra de Dios, esas obras de Dios nos debe alimentar a nosotros nuestra fe. Cuando miramos a Jesús en la cruz, cuando vamos a misa el domingo, cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando recibimos su cuerpo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, eso nos debe a nosotros fortalecer nuestra fe. Cuando ustedes y yo ayudamos a una persona necesitada, a un pobre, eso nos debe llevar a nosotros a fortalecer nuestra fe y no a vivir de ese suspenso. Porque como le dije, el que vive de ese suspenso todavía duda si Dios lo escucha o no lo escucha. Pero el que ve y cree en la obra de Jesús y quiere vivir lo que Jesús enseña, pues nunca va a vivir en ese suspenso porque está seguro que el Señor le está escuchando, que el Señor le va a responder y va a tener paciencia porque Dios sabe el momento cuando Él dice sí a nuestras oraciones y a nuestras plegarias. Pues bien, para finalizar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, ¿cómo vivo mi vida? ¿La vivo con ese suspenso que tenían los judíos? Si la vivimos así, pues tenga la seguridad que nuestra fe se va a debilitar. ¿O la vivimos siempre confiando en el Señor y mirando las obras de Dios en la creación que nos fortalece y nos hace crecer en la fe? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él.
sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.